agradecido, y a todos ustedes por su presencia, Mago, Ale, a todos. Un agradecimiento muy especial al doctor Alejandro Mendo y a Carolina Toro, que vengan a poder cuestionar y opinar sobre lo que vamos a trabajar. Yo soy Miguel Zárate Hernández, nací en Guadalajara. Aquí he vivido toda mi vida. He vivido o he radicado en casi 4 municipios de la ciudad. En Guadalajara, donde nací, en Tlajomulco, en Zapopan, y podría decir en Tlaquepaque porque a 2 cuadras de donde vivía estaba el municipio. La ciudad es una sola. Aquí he estudiado, aquí me formé en la Cámara de la Construcción, así lo siento, como mi alma mater, porque ahí empecé, gracias al ejemplo de mi papá, en la participación y el involucramiento en los comunes. Alguien me dio un consejo cuando fui presidente de la Cámara de la Construcción y me dijo que al ser líder de una institución como esa, al ser líder de una representación tan importante como lo podría ser el Colegio de Ingenieros, como podría ser el CCIJ, tienes la responsabilidad de representar a tu sector, pero tienes también la oportunidad de poder hablar e involucrarte en los temas que no son comunes, que tienes el micrófono y tienes el deber y la obligación de poder utilizarlo siempre y cuando sea en el bien de las personas. Y eso es lo que he estado haciendo toda mi vida, o es lo que he estado tratando de hacer. Una cualidad me dijeron que tenía que decir mía, híjoles, la verdad es que no encontré. Yo creo que la mejor cualidad que tengo es que sé hacer equipo con las personas, que me sé rodear de personas mucho más talentosas que su servidor, y eso ha sido el éxito que tuve en la Cámara de Empresas de Consultoría, el de poder trabajar hoy con mis compañeros regidores, el haberme casado con una mujer mucho más inteligente y talentosa que su servidor, y por eso tenemos ya más de 20 años de casado. Aquí están mis acordeones. El trabajo que les voy a presentar es el producto de 2 años de trabajo en la regiduría que nos enfrentamos, pero también aderezado con la trayectoria de más de 10 años de activismo desde empresarial y ciudadano que hoy se ven reflejado o he tratado de reflejar en las acciones que estamos haciendo desde la regiduría. La ciudad de Guadalajara hoy la conforman 10 municipios: Zapopan, Tlaquepaque, Guadalajara, Acatlán, Tlajomulco, en fin, 10 municipios que significan 10 cabildos y 10 personas distintas tomando decisiones todos los días y que nos afectan no solamente a la población que tiene el municipio, sino absolutamente a los más de 5 millones de personas que habitamos en la ciudad de Guadalajara. Pensar en que estos 10 municipios puedan tener una efectividad y una consecuencia positiva en todas estas personas que todos los días se transitan de un municipio a otro por sus lugares de vivir, por sus lugares de radicar, es, la verdad, engañarse a sí solos. Tenemos que ir caminando hacia el poder generar coordinación entre las distintas direcciones y en las distintas áreas de cada municipio. Hoy tenemos una ciudad compleja, gracias a la conurbación, pero también al crecimiento desmesurado de los mismos municipios y también de manera desordenada. Un reflejo de tener una ciudad donde tenemos muchas veces que transitar de tu casa a tu trabajo con más de 2 horas y media o 3 y otras 3 horas de regreso, es decir, 5 o 6 horas al día dedicadas simplemente al transporte. ¿Qué significa eso? Que estamos dejando de hacer cosas para nuestra persona y también para nuestras familias. Esa es la ciudad que durante los últimos 30 años hemos generado.
La ciudad ha crecido distante, dispersa, desconectada y desigual. Y necesitamos poder generar otro tipo de acciones que nos permitan involucrarnos y de una manera igualitaria poder participar. De ahí es que dentro de 21 años, casi exactamente en febrero serán los 21 años, donde nos estaremos celebrando los 500 años de fundación de Guadalajara. Desde el principio que llegamos nos preguntamos cómo queremos estar como ciudad, qué vamos a hacer y cómo nos vamos a involucrar para poder tener que festejar dentro de 21 años, cuando Guadalajara como ciudad celebre sus 500 años de fundación. La única manera es involucrarnos, entendiendo que los 5 millones de personas que habitamos la ciudad tenemos el mismo derecho y no hay ciudadanos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, todos igual con los mismos derechos. Tenemos que hacer visibles a cientos o miles de personas que todos los días viven en la ciudad y que no hemos querido ver. Eso, hablamos de que la metrópoli de Guadalajara, el área metropolitana de Guadalajara, se tiene que trabajar con coordinación, con planeación, con operación, con gestión entre los municipios para poder tener una visión global de la ciudad y poder generar planes desde los municipios que vayan en este mismo sentido. Cuando llegamos al ayuntamiento empezamos a platicar con los distintos funcionarios, con mis compañeros regidores, con los directores del mismo municipio y de ahí nos fuimos a platicar con los de Zapopan, los de Islahuacán, los de Tlajomulco, los de Tonalá y los de Tlaquepaque. Muchas veces encontramos un total desconocimiento de cuáles son los temas metropolitanos y cuando platicábamos con los directores veíamos que no entendían por qué tenían que platicar o que coordinarse con sus pares de los municipios. Lo único que encontramos y que sacamos como positivo es que las áreas de protección civil, por cuestiones de las tormentas, por cuestiones naturales, sí tienen que estar trabajando de manera coordinada y lo hacen de manera natural. De ahí no encontramos otra dirección que lo estuviera haciendo de manera sistemática. ¿Por qué? Porque el funcionario público ve como caballo de calandria, es decir, de sus límites municipales hacia el interior. Y no entendemos que la ciudad es mucho más compleja y que tan solo el caminar una calle estamos cambiando de municipio, de autoridades, de reglamentaciones y de criterios de aplicar lo que nos marca la misma ley y los reglamentos. Nuestra legislación, y debemos de presumirlo, tiene los organismos y las herramientas para poder generar la coordinación. El artículo 111, si mal no recuerdo, habla de la posibilidad de que los municipios entre pares se puedan coordinar en muchos temas por las necesidades que se van generando. Además, en Jalisco tenemos una ley de coordinación metropolitana que nos dice de qué manera tenemos que estar estructurados y coordinados para poder seguir trabajando. Tenemos hoy, y ya con algunos años en función, la Junta de Coordinación Metropolitana, el Consejo Ciudadano Metropolitano y el IMEPLAN. La Junta es donde están los 10 presidentes municipales, el gobernador, un representante o el presidente del Consejo Ciudadano Metropolitano y el director del IMEPLAN. El Consejo Ciudadano Metropolitano está formado por 4 personas, 4 consejeros, 2 titulares y 2 suplentes de cada uno de los municipios y se supone que tiene que tener una agenda que vaya emparejada con los intereses de cada uno de sus municipios donde fueron emanados o electos, escogidos de la ciudadanía. Eso no sucede. Y el organismo técnico, un brazo ejecutor, que es el IMEPLAN, que creo que hasta la fecha ha hecho una buena labor, no se le ha apoyado lo suficiente y encontramos una serie de mejoras que pudieran ir caminando para poder eso. Además, para cada municipio tenemos 2 documentos que son muy importantes, el PODMED y el PDM, que son los instrumentos que nos marcan hacia dónde tenemos que ir caminando en el desarrollo
de cada uno de los municipios para poder evitar la dispersión de la que hablábamos en un principio y poderlos ceñir a ciertas reglas lógicas de crecimiento de la ciudad que muy pocas veces se siguen. Tenemos también dentro del IMEPLAN las agencias metropolitanas como la de movilidad, la de bosques, la de seguridad, que han tenido buenos intentos de trabajo y antes de las agencias de que se conformen, hay mesas de trabajo con temas, por ejemplo, actualmente de residuos sólidos, de urgencias médicas, de medio ambiente, de mejora regulatoria y de infraestructura. La coordinación metropolitana es importante, pero se necesita capacitar. Se necesita tomar decisiones de manera conjunta a través del diálogo para poder construir una ciudad que sea de iguales, que no tengamos municipios, como se queja el presidente municipal de Tonalá constantemente, de que es el patio trasero de Zapopan y de Guadalajara, y eso no puede seguir sucediendo. Tenemos que cambiar los mecanismos de interacción, incluso los presupuestos, porque si yo estoy bien, mi vecino, para yo estar bien, mi vecino tiene que estar bien. Si queremos tener una ciudad ordenada, planificada, equitativa, tenemos que empezar a generar ideas innovadoras que nos permitan caminar en ese sentido. Adelante. Una de las primeras propuestas para poder vencer esta capa impermeable que encontramos entre las acciones que se van generando en el IMEPLAN y que muchas veces tienen que bajar a las estructuras municipales, nosotros en conjunto con otros compañeros formulamos la iniciativa de generar un consejo de regidores metropolitanos. Se tiene que modificar la ley de coordinación metropolitana, llevarle al Congreso para que se autorice para poder generar estos cambios. ¿Qué es el Consejo Metropolitano de Regidores? Es los regidores encargados de los municipios de los temas metropolitanos en comunicación y en trabajo constante con reuniones periódicas, mensuales o bimestrales que permitan interactuar con lo que se está generando en el IMEPLAN y poder generar agendas en conjunto con el Consejo Ciudadano Metropolitano para poder vencer y romper esa capa impermeable que encontramos. Les pongo un ejemplo. El IMEPLAN tiene 14 meses trabajando en las normas técnicas para la construcción de las redes de gas natural que se van a poner en la ciudad. Yo no tengo por qué dudar, porque conozco las personas que están haciendo el trabajo, que estos 14 meses de trabajo intenso debe de tener un documento que reúne absolutamente todas las condiciones y requisitos para que las empresas privadas que van a hacer esos trabajos se ciñan y podamos tener en un marco de seguridad, de confianza, que le convenga al municipio, a la ciudad, poder prever un servicio que creo que es de beneficio hacia los ciudadanos. Pero ese documento va a llegar a los 10 cabildos de la ciudad, 10 cabildos que no tienen ni idea de lo que está trabajando el IMEPLAN. Y yo como regidor y de oposición voy a agarrar un documento, lo voy a leer, voy a pensar que trae jiribilla, que quiere beneficiar a las empresas del gobernador o a las empresas de Mario Silva que está en el IMEPLAN o de cualquier personaje que pudo haber tenido interacción y lo voy a deshacer y a lo mejor no lo apruebo. O voy a aprobar un documento con modificaciones a mi criterio de político, que no tengo los datos técnicos que ya trabajaron, y voy a aprobar un documento distinto al que se va a aprobar en Zapopan, y muy distinto al que se va a aprobar en Tonalá, y muy distinto al que se va a aprobar en cualquier municipio, y a lo mejor habrá municipios que ni siquiera se apruebe por la configuración política que tengan en esos momentos. El trabajo técnico bien realizado de más de 14 o 15 meses realizado en estas mesas se echó a perder por esa capa impermeable que no permite que pase a las estructuras municipales. Y ese es un solo tema. Necesitamos una estructura que nos permita avanzar, que fuera de las filias partidistas, que fuera de los temas políticos que abandera cada una de las fracciones edilicias, nos permita caminar hacia lo que le conviene a la ciudad.
adelante. El artículo 115 constitucional nos dice qué atribuciones tienen los municipios enfocados a los servicios, enfocados a las distintas acciones que pueden tener. Las funciones de los servicios públicos están definidas, les voy a decir muy rápido porque luego las vamos a abordar, en agua potable y alcantarillado, la limpia recolección y traslado de tratamiento de los residuos sólidos, los mercados y centrales de abastos, el alumbrado público, los panteones, la seguridad pública, las calles, parques y jardines, el rastro y las demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de cada municipio y están contempladas incluso dentro de la Constitución en el artículo 111. Hasta aquí es lo que hemos estado trabajando en estos 2 años, las propuestas y la visión que creo que tiene que tener todas las propuestas de los políticos hacia la visión que tenemos que construir en la ciudad. ¿Qué es lo que encontramos en cada una de estas cuestiones? Que si bien tienen que interactuar en nivel horizontal con todos los municipios, se tienen que hacer las modificaciones, las adecuaciones, las mejoras administrativas y de cara a una ciudad moderna como lo es Guadalajara con toda su conurbación. Vemos el CIAPA, el organismo de los más antiguos y pioneros en lo que se refiere a coordinación. Si mal no recuerdo, se fundó en el 74 o en el 77. Un organismo que pudiéramos decir exitoso, parcialmente, porque a la fecha nada más son 4 los municipios que participan dentro de este organismo. Y tiene problemas muy que se tienen que atender, muy profundos, como por ejemplo, tenemos una ciudad con una red vieja donde hay mucha pérdida de agua, donde se generan socavones y donde la infraestructura en algunas partes de alrededor de un siglo, de 80 años, evidentemente por los materiales tiene que tener un cambio. Tenemos fallas en la cobranza del mismo CIAPA. Si hablamos de las cuotas, diario, por cuestiones políticas, es muy complicado poner la tarifa que se tiene que cobrar porque el agua cuesta y para los políticos es muy fácil decir no se la cobres a las personas que la están utilizando, pero no entienden que se tienen que tener recursos para poderla sacar y poder generar una serie de adecuaciones que nos permita tener un sistema mucho más moderno. Y aparte, tenemos cada año, sufrimos con inundaciones que tiene que ver por este tipo de infraestructura obsoleta o porque no hay capacitación a las personas o porque no se tienen circuitos integrales del manejo del agua que nos permita avanzar, infiltración, como en algún tiempo se trató de hacer con pozos de infiltración de aguas en las distintas colonias, que a final de cuentas quedaron asolvados por la poca capacitación y educación de las personas y el poco mantenimiento de parte de este mismo organismo. Hay que modernizarlo, hay que integrar el trabajo de los municipios en forma real. Al haberlos sacado de la operación, el CIAPA hoy opera más como una secretaría del gobierno del Estado y los municipios muchas veces son simplemente mirones o observadores de lo que el gobernador y su director están decidiendo. No dudo que en beneficio de la ciudad, sin embargo, no deja de ser una responsabilidad del municipio. Necesitamos poder generar el correcto uso del agua, el consumo y tratamiento, un ciclo completo del agua de acuerdo a la normatividad internacional que existe. Poner énfasis en el vertido de los desechos que estamos llevando a nuestras cuencas y a las infiltraciones del subsuelo. Alumbrado público. Tenemos, y no estoy hablando solamente de Guadalajara, estoy hablando de todos los municipios, una ciudad en penumbras, un alumbrado público en algunos municipios concesionado, donde las concesiones están acotadas y al funcionario público no le permite
interactuar o dar solución muchas veces a las necesidades de los vecinos. Esa ha sido la queja recurrente en cada colonia que hemos estado de Guadalajara y de Zapopan y de Tonalá, porque nos ha tenido la oportunidad de interactuar con ellos. Confusión porque al mezclar las lámparas con el arbolado sin mantenimiento tenemos lámparas que no alumbran de manera eficiente y un alumbrado que está abocado hacia los coches. Los coches que tienen lamparitas y que no necesitan de alumbrado, es lo que tenemos alumbrado en la mayoría de las ciudades. En la mayoría de la ciudad, perdón. Tenemos abandonados las banquetas, los espacios peatonales y por la delincuencia y el abandono de las áreas públicas, también tenemos que los parques, las plazas públicas muchas veces son cuestiones de inseguridad porque no es tranquilo para una familia ir, ya que está oscureciendo, a un parque o a una plaza. Necesitamos revisar esas concesiones, colocar un alumbrado dirigido hacia el peatón. En Guadalajara se empieza a hacer, sin embargo, se necesita hacer en las partes que más se necesitan. Tenemos que hablar de sistemas ahorradores de energía, procesos de generación de energía en espacios públicos o comunales, involucrar a los vecinos, a las asociaciones de vecinos, a todos, para poder proteger lo que tanto trabajo cuesta y que entiendan que la iluminación es parte integral de la seguridad de la ciudad. La recolección, traslado y tratamiento de residuos. Literalmente estamos a pocos años en que estemos nadando en basura. Fui y visité los 2 vertederos que tenemos en la ciudad, el de Zapopan, el de Picachos y el de Los Laureles, que está allá en Tonalá, que es donde Guadalajara tiene. Independientemente de que no existe una política de reciclamiento, de utilizar la basura y todos los elementos que todos los días desechamos, los vertederos están casi a su tope y con una vida útil ya muy corta. Necesitamos, independientemente, las decisiones que han tomado los municipios en la recolección de los residuos es simplemente la recolección y que ha venido a menos. Antes, uno de los mejores servicios mejor calificados en la ciudad era el de recolección de basura porque prácticamente pasaban en toda la ciudad cada día. Hoy se ha extendido a un tercer día y en muchas partes de la ciudad hasta una vez por semana cuando bien nos va. Hoy en la mañana he estado escuchando las noticias donde un tianguis estaba que se puso el domingo, los vecinos estaban enojados porque no habían recolectado la basura y estamos prácticamente pues a 3 días de que tuvo el comercio ahí. Este tipo de cuestiones se tienen que estandarizar. Generamos una propuesta que se aprobó en el Cabildo de Guadalajara para poder generar una agencia metropolitana de residuos que se lleve a la Junta de Coordinación Metropolitana para que se pueda discutir, valorar y aprobar, porque el gobierno del estado utiliza 2 criterios distintos en este esquema de recolección de basura y de disposición de residuos. Uno para el interior del estado, que tengo que reconocer que es el adecuado a través de los distintos CIMARES, que son los sistemas intermunicipales de recolección de residuos, que con pocos recursos, que con mucho criterio, con mucha imaginación, sus directores han hecho maravillas y los invitaría a que lo fueran y los conocieran. Y un criterio muy distinto donde a los 5 millones de personas que habitamos la ciudad nos dejan a que cada municipio tome sus propias decisiones, totalmente absurdo. Se necesita una agencia que pueda normalizar los criterios que se tienen que tener desde la recolección hasta la disposición final y evidentemente necesitamos generar una política pública de residuo cero, pero eso se hace con recursos, eso se hace con capacitación y tenemos que involucrar a la ciudadanía en su conjunto, que en este tema, déjenme decirles, por lo menos, y creo que ustedes lo pueden constatar en sus mismas casas, estamos muy dispuestos a separar, a reciclar, a poder hacer estos mecanismos que muchas veces nos desilusionan porque llega el carretón de la basura y los
revuelve, los vierte, los aplasta y creemos que nuestro esfuerzo se queda totalmente fuera de sí. Otro tema es el de los mercados. Híjole, ¿qué encontramos? Hemos estado visitando desde la central de abastos, que creo que se cuece aparte, genera problemas colaterales, los mercados municipales abandonados, sin mantenimiento, con un montón de locales solos que pudieran ser utilizados, muy poquito mantenimiento, muchas necesidades, inseguridad, robos constantes, con una competencia desleal dentro del círculo cercano al mercado. Hay comerciantes ambulantes que son una competencia desleal para este tipo de comercios, y creo que eso ni a la ciudad ni a los comerciantes le conviene. Si hablamos de los tianguis, ¿para qué les cuento? Me ha tocado y he ido y he tenido mucha comunicación con comerciantes que están preocupados por la corrupción galopante que se vive todos los días. Nos hemos levantado, su servidor y mi equipo, que muchas veces no me quiere acompañar, a las 5 de la mañana para poder conocer las tripas, los intestinos, por ejemplo, del Baratillo. Toda un andamiaje económico y movimiento de personas muy complejo, que empieza desde la instalación, la venta de los lugares que no son acomodados, la llegada de las mercancías. Es muy interesante, y valdría la pena que la autoridad municipal, y me refiero a los regidores y a los presidentes municipales, lo conocieran. Estoy seguro que no lo conocen y por eso no actúan en consecuencia. Existe una red de corrupción tremenda. Al tener tianguis no regulados, le estamos dando la posibilidad a pseudolíderes a que comercialicen con el espacio de los comerciantes, y ellos, por la necesidad de poder vender sus mercancías, de poder llevar a su casa algo para poder comer, acceden muchas veces, pero eso es extorsión, no es complicidad, es una extorsión que se lleva constantemente. Al no tener espacios regulados, estamos generando que estos tipos de gángsters generen la comercialización de espacios que tienen derechos adquiridos por comerciantes de muchos años y se van con los más débiles. En el Baratillo les voy a platicar de 3 casos simplemente. Una señora, una viejita, con su viejito, literalmente como película, de esos jorobaditos, arrugaditos, vendiendo papitas. Un día la vi en el arroyo de la calle y otra vez, a las semanas, la vi en la banqueta donde no pasa absolutamente nadie. ¿A quién le vende? A nadie, porque todo el mundo pasa por el arroyo de la calle. Le pregunté a la señora que quién lo había cambiado, el líder de ese espacio del tianguis. ¿Qué puede hacer si necesita comer? ¿Con quién va? ¿La autoridad municipal? Coludida. Ese tipo de cuestiones no se valen. Otro señor que vende aguas, donde de tener un espacio de más de 15 años de trabajo, ahora se lo redujeron a una 1/4 parte. ¿Por qué? Porque es más fácil venderle a un comerciante nuevo, porque lo vendo y ese dinero no entra a las arcas municipales. Y así hay N cantidad de casos. Gente que utiliza golpeadores para poder amedrentar a los distintos comerciantes que cada semana van a tratar de vender sus distintas mercancías. Y tengo que decirlo, está coludido la autoridad municipal. Al no tener estos espacios regulados, estamos generando este tipo de negocios subterráneos, porque no llegan a las arcas municipales, que también ahí está pues teniendo una omisión el funcionario público, porque creo que estas personas podrían estar tributando a las arcas municipales para poder tener un espacio que tuviera condiciones adecuadas para poder hacer su chamba. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, pues regularlo, no tener un solo tianguis de manera irregular, que se tengan los censos de los comerciantes adecuados. Hoy no existen, los manipulan y los manejan a su criterio. En los mercados, poder
hacer una revisión legislativa para saber quién tiene la posesión legal de cada lugar y que lo utilicen. Los mercados deben de ser germen de ciudad, la semilla del barrio, y a través de la plaza, del mercado, de la iglesia, poder generar todo el entramado, el tejido social que necesitan los barrios para poder generar vida y para poder atraer otra vez a los jóvenes, a las familias que hemos expulsado nosotros mismos por la falta de posibilidades. En Guadalajara se trató de hacer estas estructuras enquilosadas en las estructuras municipales. Lo que hicieron fue manipular con engaños a ciertos comerciantes de los mercados para que rechazaran un decreto que ya se había autorizado por el Pleno del Cabildo con este sentido. Espero que caminen las próximas semanas y que se pueda tener mercados que se utilicen sus cuotas en el mismo mantenimiento y tener esquemas novedosos. No entiendo por qué un mercado tiene que tener un horario de 7 a 3 de la tarde. Cuando yo salgo de trabajar a las 6 y es cuando quiero hacer mi súper. Esquemas 24/7 en algunas partes de la ciudad, esquemas modernos donde se puedan vender otro tipo de mercancías, donde se pueda ir al comerciante y donde lo que produzcan sea utilizado en los mismos mercados. Eso creo que es hacia donde tenemos que caminar. Un amigo me propuso una contraloría del tianguis, es decir, representantes de cada uno de los tianguis, sancionándose ellos mismos en trabajo conjunto con la autoridad municipal, para poder evitar este tipo de compraventas, extorsiones que se generan todos los días. Panteones. Hemos ido desde el Panteón de Belén hasta los panteones que hay en Zapopan, que hay en Guadalajara. Esos son los que hemos estado asistiendo. ¿Qué vemos? Abandono, poco mantenimiento, pocos recursos para los panteones, poco personal para poder atender. A veces algunas les prestan de otras áreas cuando vienen las épocas como el Día de la Madre o como el Día de Muertos, etcétera. Pero están abandonados a su suerte. Si hablamos del Panteón de Mezquitán, hay patrimonio cultural que nos ha representado. Tenemos un panteón francés y un panteón alemán que necesitan restauración, que se necesitan hacer las acciones necesarias para poderlo hacer patrimonio cultural de la ciudad y explotarlo en el buen sentido. A final de cuentas, hay turismo que está dispuesto a ir a los panteones, a escuchar las historias que hay ahí, a entender cuál es el entramado que se genera con historias, con leyendas, y a final de cuentas es la cultura del mexicano ligada a la muerte. A eso hay que sacarle jugo, pero se necesita invertir y no se trata de sacar recursos de donde no existen. Ellos mismos se generan sus propios recursos. Tenemos cada rato noticias de gente que se cae en las criptas abandonadas, poco mantenidas, los panteones modernos mal construidos. Bueno, es simplemente ver lo que ha sucedido en los medios de comunicación para entender que necesitamos inyectarles recursos que generen de ese mismo, de los mismos panteones, y buscar mecanismos distintos a la tradicional sepultura de los cuerpos. Si bien tenemos unos hornos funcionando en el Panteón Guadalajara, son los únicos incluso que están funcionando de manera continua en la ciudad, rastros municipales, estoy hablando, para toda la ciudad. Los que están en el Mezquitán no están funcionando y se necesita normalizar y generar espacios como, por ejemplo, una reglamentación unificada, mejorar los sistemas de mantenimiento, uso de cuotas para el mismo inmueble, la construcción de nuevos espacios de manera vertical, etcétera. Hablamos de calles, parques, jardines y su equipamiento. Ya no somos la ciudad de las rosas, lo hemos estado diciendo, hay poco mantenimiento, se han hecho esfuerzos a través del mismo personal del municipio que son todavía infructuosos, más bien infructuosos, todavía no son suficientes. Tenemos áreas abandonadas,
tenemos un arbolado viejo y enfermo y se utiliza principalmente el mantenimiento para las principales avenidas de la ciudad. Necesitamos mejorar esos espacios, involucrar a la ciudadanía, fortalecer la seguridad, recuperar las banquetas, las calles con baches, nada más hay que salirnos de las avenidas principales y vamos a encontrar con eso. Tenemos trabajos de mala calidad, existe corrupción al ejecutar algunos de estos trabajos. Necesitamos generar una propuesta integral de verificación de asfaltos, de las superficies de rodamiento, reducir o mejorar los espacios vehiculares, eficientarlos, renovar las áreas de rodamiento, etcétera. El siguiente es un tema muy complejo, el tema de seguridad, un tema prioritario para cualquier habitante de la ciudad. En índices, los gobiernos nos pueden decir que vamos a la baja. Hasta cierto punto, en algunos esquemas específicos sí, pero la percepción de inseguridad en todos va aumentando. Todo el mundo tiene a alguien que han asaltado, todo el mundo tiene o conoce o ha sido víctima de una situación de ese sentido. Los gobiernos creen que hablar de seguridad es recursos para comprar patrullas, armas y equipo. Y si bien es importante, hay que darles mantenimiento, no se les da. Y tenemos los talleres y los corralones de los municipios atestados de patrullas inservibles. Se necesita generar capacitación en estos elementos, pero tenemos que hablar de una policía metropolitana. Se han hecho en los últimos 10 o 15 años algunos esfuerzos que han sido infructuosos. Hoy tenemos una agencia metropolitana que el gobernador dice que está funcionando y la verdad es de que yo no lo veo. Hoy en las noticias, hace unos momentos, escuchaba en un programa de radio que decían que la Policía Metropolitana, los poquitos que están trabajando, habían asaltado o habían abusado de un grupo de turistas que venían a visitar Guadalajara y les habían sacado dinero. Bueno, pues si esas son las noticias que tenemos de la Policía Metropolitana, pues mejor que no exista. Pero si ya tenemos un elemento como ese, tenemos que fortalecerlo, poder generar las condiciones para que pueda existir el servicio profesional de carrera de los elementos policíacos. La mayoría de los policías son buenos, es gente interesada, entregada. Como en todos hay pietitos en el arroz, como todos hay gente que por necesidad o por coacciones se entrega a la maña o a las bandas de delincuencia, pero como autoridades necesitamos generar los mecanismos para poderlos arropar. En Guadalajara, por ejemplo, muchas de las quejas que hemos tenido es que viven donde se desarrollan o donde también cohabitan los delincuentes que asaltan en otras partes de la ciudad. Pues no hay manera de poderlos defender porque ni siquiera se pueden llevar su arma de asalto a su casa porque así lo prevé la reglamentación municipal que tenemos. Necesitamos darles los elementos para que estén seguros y el ser policía debería de ser un orgullo para empezar para sus hijos. Y como hijo de un policía debería de tener asegurado el ingreso a la preparatoria y a la universidad a la carrera que yo quiera en la Universidad de Guadalajara, por lo menos. Eso no sucede actualmente. Necesitamos tener un cuerpo policíaco metropolitano, que ya tenemos, irle dotando de reglas claras, de ir con los mejores elementos y al mismo tiempo debilitar poco a poco a las policías municipales, hasta que podamos tener una gran policía metropolitana que atienda a toda la ciudad de una misma manera y pueda generar estrategias claras, con inteligencia, para poder abordar los distintos problemas que tenemos. Además de que la seguridad no solamente son policías y patrullas, hablamos de interactuar con la sociedad, de interactuar con los vecinos, de generar redes de comunicación constante que nos permita tener espacios más seguros. Es muy fácil decir, hay que apropiarnos de los parques, de las calles, de las plazas públicas, hay que dar las condiciones para poder generar eso. Adelante. Esos son los temas que nos dice el 115 constitucional, pero tenemos otros temas metropolitanos que se los voy a decir muy rápido. Las gerencias, la vivienda, la participación ciudadana y la gobernanza, la cultura de la paz, la cultura y el turismo, la salud,
las personas en situación de calle, el patrimonio, la movilidad y la ecología del medio ambiente. Y para no aburrirlos voy a ser muy rápido en estos. Todos estos temas de asuntos metropolitanos evidentemente son los que trascienden a las fronteras municipales. Hablamos de las gerencias. El único municipio que ha implementado las gerencias es Guadalajara. Una excelente idea, mal implementada. El gerente de ciudad tiene que ser una especie de cuarto nivel de gobierno, es decir, que pueda coordinar las acciones de las distintas direcciones de todos los municipios. En Guadalajara se trató de hacer eso, sin embargo, en un principio mal implementado por cuestiones políticas. Hoy las gerencias son un brazo de participación ciudadana o electoral más del municipio, del gobierno que está trabajando. Un buen ejercicio que tiene que tener modificaciones y tiene que tener una visión metropolitana para poder ser efectivo. Adelante. Sigue. Ay, perdón. Hablamos de la vivienda. No es un tema municipal, pero los municipios hemos sido causantes de la dispersión y la pululación de fraccionamientos en periferias de la ciudad, cada vez más alejados. Si bien hay una coordinación vertical entre el gobierno estatal, federal y de los municipios, nunca hubo una interacción intermunicipal que permitiera decirnos dónde sí y dónde no podemos generar los complejos de vivienda. Desarrolladores y gobiernos coludidos en terrenos baratos, porque los terrenos caros por las cuestiones de los mismos inversionistas y la especulación inmobiliaria se generan a precios desbordados y es algo que vivimos en Guadalajara constantemente. Los municipios sí tienen la responsabilidad o deberían de tener la responsabilidad de generar condiciones para que no sigamos expulsando a las personas que viven en el municipio. Por lo general, las familias se quedan papá y mamá y los hijos los vamos expulsando porque no tenemos las condiciones para poderles dar una vivienda adecuada en el barrio o en la colonia donde pasamos nuestra niñez. Y estamos viviendo en Tlajomulco, o estamos viviendo en Tonalá, o estamos viviendo en Islahuacán, o en El Salto, cada vez más alejados, con la misma problemática que se genera, que platicamos hace un ratito, de los traslados, el abandono familiar y las problemáticas sociales que todo eso determina. Los municipios tienen que generar esquemas para poder reusar lo que ya tenemos. Si bien se tiene que renovar las instalaciones de la ciudad, tenemos que renovar las posibilidades de que el mismo núcleo familiar se quede en el mismo barrio o en la colonia a través de distintos esquemas como la vivienda en renta, el desdoblamiento de la ciudad, etcétera, pero con condiciones reales para que los inversionistas puedan generar esto. Lo está haciendo ya el gobierno federal con los nuevos cambios en el Infonavit y eso hay que aplaudirlo. Hay políticas que se han estado trabajando desde hace muchos años y que hoy vienen a brindar opciones para que las personas puedan utilizar sus créditos en el poder desdoblar su vivienda o el poderla acondicionar para poder tener este tipo de cuestiones. Adelante. Participación ciudadana y gobernanza. Yo creo que esto es un tema medular de cualquier gobierno. Necesitamos brincar la barrera de que la participación ciudadana es acotada mientras me sirva a mí como gobierno. Necesitamos generar y nutrir los distintos consejos ciudadanos, los consejos vecinales, las asambleas, utilizar lo que los mecanismos dicen, lo que la ley dice, para poder hacer dura, para poder hacer eficiente, para poder hacer atractiva la participación de las personas. En el ayuntamiento acabamos de revisar y de proponer un reglamento de participación ciudadana mucho más claro y eficiente, atractivo y que permita organizarse a los distintos habitantes de la ciudad y puedan interactuar en la ciudad para poder generar presupuestos participativos reales y efectivos, para que puedan ellos mismos elegir a sus representantes y que no sea un tema meramente electoral.
De un mamotreto de 435 artículos que se tenían, más o menos, quedó un documento de 45 que es muy claro y eficiente. Eso es una propuesta que hicimos y que se aprobó en conjunto con mis compañeros regidores. Hablamos de la cultura de la paz. Se han hecho, debemos entender que como ciudad, para poder tener espacios tranquilos y espacios para las personas, tenemos que reconocernos como somos. Y es ahí donde hablaba de la participación de las personas como iguales. Si queremos vivir tranquilos y estar seguros, necesitamos entender que nuestro vecino de al lado, o de colonia, o de calle, o de municipio, tiene que tener las mismas condiciones de nosotros. Tenemos que hacer visibles a las personas que son invisibles hasta ahorita. La ciudad no va a caminar si no lo logramos. Generar y reconocernos con las deficiencias y con los agravios que hemos tenido, por ejemplo, con el tema de desaparecidos, entender cuál es la situación de estas personas y poder caminar hacia adelante en conjunto con ellos, aportando las cuestiones legales para que puedan seguir en su búsqueda, teniendo la tranquilidad de sus pertenencias, de sus cuestiones legales, de las personas que están en un limbo donde nadie los entiende, muy pocos los escuchan y nadie quiere actuar a favor de estas personas. ¿La que sigue? Cultura y turismo. Guadalajara, yo insisto, es la máxima representación de lo que México significa. Y tenemos, si hablamos de un turista, hay cosas padrísimas en Tlaquepaque y en Zapopan y en Tonalá y en Ixtlahuacán y no están relacionadas entre sí. Imagínense nada más qué potencial pudiéramos tener cuando las direcciones de turismo de los distintos municipios estuvieran coordinadas y pudieran generar en días, en periodos, en horarios, los distintos eventos que tenemos. Tenemos un patrimonio cultural, por ejemplo, religioso, desaprovechado. El turismo religioso se aprovecha en otras latitudes, en Europa, en Centroamérica, y aquí lo estamos desaprovechando. No es nada más la romería que tenemos el 12 de octubre. Hay una gran cantidad de historias, de recintos que son de carácter privado o de carácter público que pudiéramos aprovechar conociendo las historias y ponerlos en rutas específicas que le pudiéramos brindar al turismo y por supuesto a las personas que aquí habitamos, y eso no se está haciendo ahorita. Adelante. Hablamos de servicios de salud. Hoy por hoy el tema del COVID es que nos ha rebasado evidentemente a todos los gobiernos, al federal, al estatal. Los municipios simplemente son espectadores de lo que sucede. Si hablamos del dengue y si hablamos de la influenza, pues ya ven que tenemos ahorita hasta deficiencias de vacunas. Se necesitan generar acciones coordinadas para toda la ciudad para poder enfrentar lo que los distintos centros de salud se tienen. Hoy por hoy, si hablamos del dengue, hay algunas partes donde se acentúa más, sin embargo, se necesita igual, de la misma manera, coordinarse entre los mismos municipios. La situación en calle. Más o menos, fue la primera iniciativa que presentamos en el municipio. Tenemos una población flotante de 1,000 personas en Guadalajara. 1,800 en toda la ciudad, según los datos oficiales que todos los días se trasladan entre los municipios. Pero no están consideradas las personas que están en tránsito, los migrantes en la ciudad. Ahí nos vamos, yo creo que por lo menos a 5 o 6 mil personas más que todos los días cohabitan con nosotros, conviven con nosotros y le sacan provecho a la ciudad a la manera como pueden. No hay una sola, si hablamos del tratamiento de estas personas, no estamos limitados por distintas reglamentaciones que se tienen. Si una persona no es peligrosa, no se le atiende. La autoridad municipal, la policía no tiene el derecho de poder abordarlo y poderlo retirar, ni como municipio ni como estado le podemos dotar las instalaciones y la atención que necesitan para poder atender las distintas causas que los tienen en la calle.
Cada persona de estas 1000 que habitan en Guadalajara tienen historias distintas, problemas distintos, enfermedades distintas, y si no es por las asociaciones civiles que los atienden, el gobierno está totalmente desbordado. Adelante. Patrimonio. Tenemos un patrimonio edificado que cada vez se nos está yendo de las manos. Ahí creo que los municipios tienen que retomar el control de su patrimonio para poder protegerlo, pero sobre todo poderle dar un mantenimiento adecuado en conjunto con los propietarios de estas fincas, que les permita tener de una manera creativa un uso distinto al que el gobierno quiere, preservando lo que es importante para la ciudad, preservando lo que tiene un valor cultural, preservando lo que tiene un valor histórico, arquitectónico, pero con cuestiones y en convivencia con la modernidad que nos permita tener y preservar lo que hoy tenemos. Por ahí andan por lo menos 7 u 8 distintos álbumes de fotografías de casas que ya no existen en Guadalajara, que la verdad da tristeza ver cómo se nos ha ido de las manos. Eso sucede en todos los centros de los municipios de la ciudad, se nos está yendo de la mano. Hay una eterna pugna entre los conservadores a ultranza y los que quieren modificar y actualizar este tipo de fincas. No tenemos los inventarios adecuados para saber como inversionistas y dónde podemos interactuar para poder generar en este tipo de fincas. Por ejemplo, en Guadalajara, si yo compro una casa y la quiero hacer vivienda o un hotelito o un restaurante, tengo que presentar el proyecto y muchas veces me lo modifican a criterio de la persona que lo está revisando, y ese tránsito puede llegar a ser hasta de 15 meses. Yo nomás les pregunto qué inversionista aguanta 15 meses con su dinero detenido sin tener una certeza hacia dónde va. Por eso vemos cientos de fincas en los centros con valor histórico, con valor patrimonial, que se venden y que nadie las compra. Adelante. Movilidad. Movilidad es un tema que ha tomado el gobierno del estado, es una facultad de los municipios. Las direcciones de movilidad de los municipios han sido totalmente recaudatorias, se han abandonado los programas, por ejemplo, uno muy exitoso que tuvo Guadalajara de banquetas libres, donde hoy por hoy es de los cocos de cualquier ciudadano el que está esperando, a muchas veces sin criterio, una infracción, etcétera. Se necesitan utilizar esos recursos en tener banquetas dignas, en tener rampas para personas con alguna discapacidad, banquetas que se puedan caminar por cualquier y en cualquier tipo de condiciones, revisar los proyectos con un carácter de inclusión. Por ejemplo, las obras del Paseo Alcalde, específicamente donde están los dos templos, el de San Francisco y el de Aranzazú, son trampas mortales para las personas con discapacidad visual. Y nadie lo percibió, ni yo, nadie dijo nada, hasta que platiqué con una persona invidente y me decía, al ser la calle al mismo nivel de la plaza, pues yo voy caminando y no me doy cuenta cuando hay una calle y me atropella. O los volardos son trampas mortales para las rodillas y para las piernas de estas personas. Y creo que todos tenemos el mismo derecho de deambular por la ciudad. Adelante. Ecología y medio ambiente, aunque entendemos, y así lo vemos, como un eje transversal que tiene que estar intrínseco en todas las medidas o en las direcciones de los municipios, necesitamos generar un rumbo de ciudad, proteger nuestros parques, proteger nuestros bosques. Hay ejemplos de activismos muy interesantes que debemos de seguir el ejemplo, la defensa del cerro allá del bosque de la Primavera, que gracias a la tenacidad de una amiga, de Tania Vázquez, se ha conservado y ha sido ejemplo para otras partes de la ciudad,
Creo que, a final de cuentas, gracias a ese puñado de personas tercas, insistentes, que utilizan todos los medios a su alcance, los gobiernos en turno no han tenido otra más que o apoyarla o seguir en la inercia para poder tener la protección de este tipo de áreas. Adelante. Como conclusiones, necesitamos entender que necesitamos capacitarnos, regidores, directores de todos los municipios, tener comunicación con miras a una ciudad metropolitana. Todo lo que le estoy diciendo no es inventado por mí, no he inventado absolutamente nada. Lo que he hecho es ver, recopilar. Ahí hay 3 o 4 libros de unos de autores tapatíos, otros, por ejemplo, de Iracheta, que es un tipo encargado que le encanta el tema de la vivienda a nivel nacional. Está el libro de Roberto Arias también, donde nos van diciendo cuál es el deambular que tienen que tener las ciudades. Ya está todo escrito, ya no necesitamos escribir más, lo que necesitamos es actuar. Vienen tiempos electorales y no necesitamos políticos improvisados que utilizan este tipo de discursos a su provecho. Necesitamos que se empiece a trabajar con una visión metropolitana y aventarnos en cuestiones mucho más arriesgadas como un 4.º nivel de gobierno. Adelante. Ningún gobierno lo va a hacer solo. No ha podido hasta ahorita, las situaciones son muy complejas. El gobierno necesita del involucramiento de todos, pero tiene que pedir ayuda y somos soberbios, no nos gusta pedir ayuda. Si no generamos una red social, humana en la ciudad, no vamos a poder salir adelante. Si no hacemos visibles a las miles de personas que viven no solamente en los cinturones de miseria en la periferia de la ciudad, sino en los mismos centros urbanos, no vamos a salir adelante. Si no los incluimos en el proyecto de una ciudad y los reconocemos como iguales y como que tienen el derecho a disfrutar la ciudad que todos queremos, no vamos a salir adelante. Si no hacemos esta red de complicidad positiva con las organizaciones civiles, no vamos a salir adelante. El gobierno tiene que ser un facilitador, tiene que conocer a los organismos de la sociedad civil, a los organismos de las iglesias, cualquiera que sea, a los organismos que se han organizado para atender distintas necesidades que ningún gobierno ha querido o ha podido atender, y poder generar estas redes entre los que tienen y les sobra con las personas que lo necesitan para poder atender a estas personas y poder generar estos vínculos de comunicación y redes ciudadanas que nos permita generar una verdadera gobernanza en toda la ciudad. No lo vamos a hacer. No necesitamos gobiernos soberbios y que crean que lo pueden todo. Necesitamos gente que surja de la misma población, que entienda las necesidades que tenemos y que podamos caminar hacia el futuro. Casi es la conclusión. Dicho todo lo anterior, ustedes se estarán preguntando en razón de qué es o qué proponemos que se abra de nuevo el debate metropolitano. Mi respuesta es muy sencilla. Estamos en el umbral de un nuevo proceso electoral. En tan solo unos meses, el próximo año, se renovarán las alcaldías de todo el estado y de toda la ciudad metropolitana de Guadalajara. Me parece más que prudente insertar de nuevo el tema en la palestra pública. Me mueven 2 motivos. Primero, la convicción, que estoy seguro ustedes como ciudadanos, como constructores, como activistas, como académicos, comparten, de que no hemos sabido ser una metrópoli. Seguimos pensando en términos de demarcaciones. Los camiones recolectores de basura no recogen los desechos que se encuentran a tan solo unos metros fuera de su demarcación. Encontramos lámparas encendidas en un municipio y apagados en la cuadra siguiente, que es de otro municipio.
tan solo al cruzar la calle, en la misma avenida, en la misma calle. En seguridad, la Policía Metropolitana no ha sido la solución. Los elementos policíacos siguen en la lógica municipal porque las autoridades no han logrado capacitarse en el nuevo paradigma. La ciudad se expande todos los días generando más contornos de miseria en municipios conurbados, se siguen poblando áreas con servicios precarios, carentes de transporte público, áreas de convivencia social, centros de salud, entre otros. Los alcaldes siguen sin entender su rol en la metrópoli, porque no bastan las buenas intenciones si no existe conciencia del que el bien de su municipio está ligado al del resto de los municipios con los que comparten infraestructura, vialidades, problemáticas sociales, económicas, ambientales, así como una población flotante que circula todos los días entre municipios. El segundo motivo que me mueve consiste en mostrarles a todos ustedes, académicos, líderes de opinión, empresarios, constructores, activistas sociales, medios de comunicación y ciudadanía en general, que nos ve de manera remota, que existe un boceto de ciudad que es viable si se implementa de forma conjunta, codo a codo, municipio con municipio, persona con persona. Un boceto de ciudad que puede y debe enriquecerse no desde la lógica del poder, sino desde un ejercicio horizontal de construcción de lo público. Les invito a que lo conozcan, a discutirlo y sobre todo a sumarle trazos para hacerlo tan suyo como lo es mío. Los próximos alcaldes de la ciudad tendrán que iniciar su primer día de gobierno con una reunión conjunta a fin de garantizar desde el primer momento la coordinación por ejecutar por fin un verdadero plan que sea auténticamente metropolitano. Desde mi espacio en el Ayuntamiento de Guadalajara he impulsado con todo mi entusiasmo y con todo el entusiasmo de mi equipo la agenda metropolitana, pues estoy convencido que Guadalajara Metrópoli se acerca a un punto difícil que puede ser de no retorno y ya no puede esperar más. Se requiere mucha voluntad política, pero sobre todo nula resistencia al cambio y el involucramiento de todos. En congruencia con la agenda propositiva y multitemática que he puesto en marcha desde el 2018, me permito señalar con toda certeza que el futuro de la metrópoli pasa por llevar a los cargos ejecutivos a personas, mujeres y hombres altamente conscientes de que los municipios, lejos de ser feudos o cotos de poder, son órganos de un mismo sistema, un sistema de gran ciudad, un sistema metropolitano. Para ello es preciso reclutar a las mejores y a los mejores, sin importar filiación partidista o condición ideológica. El próximo proceso electoral no puede girar en torno a los políticos, sino tiene que girar en torno al presente y futuro de la metrópoli y su ciudadanía. Y antes de esto tenemos dos posiciones. Quienes ven a Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá en términos de conquista y burdo pragmatismo electoral, y quienes asumimos que la llegada de nuevas autoridades municipales puede y debe ser una nueva oportunidad, quizás la última, para hacer una verdadera metrópoli funcional, conectada, coordinada y próspera. Si para defender esta posición conciliadora y visionaria se requiere de una alianza de ideas o de partidos, de corrientes y de esfuerzos, no dudemos, hagámosla. Dejemos de lado los intereses partidistas y asumamos el desafío generacional que tenemos al hilvanar demarcaciones que hoy en el hecho y en el papel, aunque no en la realidad, están desarticuladas. Hago un llamado al partido que me ha dado la oportunidad, la opción de incursionar en el quehacer público, el Partido Acción Nacional, un llamado respetuoso a sus dirigentes y personajes notables. Sigamos abiertos a la llegada de ciudadanos y de ciudadanas que quieran incursionar en la noble tarea de la búsqueda del bien común. Así como no me cerraron las puertas a mí en su momento, no se las cerremos a los demás. Las alianzas con candidaturas externas, con los mejores perfiles y capacitación en temas y asuntos metropolitanos, deben de ser la constante en la próxima contienda.
Si el camino, como seguro será, se requiere de un plan, lo tenemos. Si se requiere de mujeres y hombres dispuestos a dar la lucha, desde el diálogo por un modelo de metrópoli incluyente y conectada, aquí estamos, aquí están, aquí estoy, aquí estaré. Muchas gracias.